Dígalo, mi nombre ya lo digo, Jesús Vega. Gracias a todos Giraldo y a la Interamericana y a todos ustedes, porque si ustedes están, obviamente no hay diferencia. Mi trabajo de arqueología subacuática he dedicado toda mi vida adulta en eso, gran parte de salud, gran parte de la adolescencia, esencialmente más de medio siglo. Así que yo asumo que sea un poquito de eso. Y lo que voy a hacer es dos charlas distintas. Primero te voy a hablar de mi trabajo en arqueología subacuática, específicamente en Puerto Rico, porque el conocimiento académico es la base del conocimiento aplicado. A veces tenemos una tendencia a subestimar el conocimiento académico, como bueno, eso académico quiere decir que no es relevante, ¿verdad? Mi definición de académico no es esa. Académico es algo que uno hace por amor al conocimiento y no meramente por ganar dinero o por hacer una aplicación para la profesión que sea, ¿verdad? Entonces después vamos a aplicar estos conocimientos de arqueología subacuática ya un poquito más al mundo de ustedes de antropología forense subacuática, ¿okay? O sea que son dos charlas distintas, pero de esta vamos a la otra, ¿okay? Podemos hacer preguntas al final, pueden interrumpir también si es necesario, no hay problema ninguno. Si me traen aquí me disculpan, el equipo a veces pues, obviamente no es mío, pero comenzamos. Arqueología subacuática, Puerto Rico. ¿Pueden leer ahí, por favor? ¿Qué dice ahí? ¿Sabes todo? Sí, eso mismo, todo lo que dice. Exceso de información. Gran parte de lo que vemos en línea, en televisión, radio y prensa escrita es información superficial o falsa para vendernos algo o convencernos de algo. La arqueología nos permite adquirir un conocimiento más claro, preciso y profundo del pasado para entender el presente y aumentar nuestra capacidad de razonar. La arqueología es mucho más que encontrar artefactos y huesos. Nos permite refinar nuestra percepción de la realidad. Ok, muchas gracias. Importante eso, ¿verdad? Conocimiento más claro, preciso, profundo de la realidad material del ser humano, que en última instancia es lo único que podemos estudiar, ¿verdad? La realidad material. Y no se trata meramente de encontrar cosas interesantes, sino de refinar nuestra capacidad de pensar. Eso para mí es la esencia de la arqueología. Y ya veremos cómo muchas cosas que queremos saber realmente no las sabemos, son falsas. ¿Okay? Y ahí por ahí, ese camino es el que estoy buscando. Vemos aquí, esto es un paquete, estos son, a veces son modelos, a veces son lugares que existen físicamente para el turismo, un hotel, quiere hacer Atlántida, etcétera, ¿verdad? A veces son Photoshop, hacen los charlatanes, hay mucho de eso en internet. Hay un exceso de información y la mayor parte de lo que hay información es mala. Hay muchas cosas buenas también, ¿verdad? Miren aquí, esto es la Bahama. Probablemente ustedes han visto fotografías o videos de esto acá en Bimini, supuestamente las ruinas de la Atlántida, ¿verdad? Realmente eso no es ninguna ruina, es un sitio natural. Esto es lo que en inglés se llama beachfront, ropa de playa, que en un nivel más bajo, que la costa estaba aquí y se formaron esos cortes por la erosión, movimiento de la tierra, etc. Y es impresionante, pero es natural. ¿Okay? Usted por ahí va a ver documentales enteros de la Atlántida. Usted puede buscar mi tesis que está en internet accesible gratis en University of Florida o en Academia, y ahí yo discuto un poquito sobre esto, de cómo son natural, pero lo interpretan. No hay ni siquiera una sola cerámica de la Atlántida o de cualquier cultura que se ha encontrado aquí. ¿Por qué? Porque no es un sitio arqueológico, es falso. ¿Okay? Y la gente cree que eso es verdad, no lo es. Miren aquí en Japón, esto es impresionante, pero esto no es una ciudad bajo el mar, eso es natural. Japón son unas islas volcánicas, tienen diferentes formaciones que para nosotros son extraordinariamente distintas a lo que vemos en el Caribe, pero también es natural. ¿Okay? Aquí tenemos esto del señor Graham Hancock. Aquí lo vemos a él en un documental que se grabó en Netflix, casualmente vestido como Indiana Jones, ¿verdad? Este señor no es arqueólogo. Si me preguntaran la palabra precisa para yo definir a Graham Hancock, con todo el respeto, pues es un charlatán. Él no es arqueólogo, es un escritor de bestsellers. Y lo que él hace es buscar temas sensacionalistas que son todo lo contrario a lo que un académico aspira. En la academia tenemos
rechazo total y absoluto al sensacionalismo, aunque esa fuera una buena causa. Eso está mal, eso no es ciencia. Es bien importante eso. Rechacemos todo lo que suena a sensacionalismo. ¿Okay? Obviamente eso quiere decir que lo que nosotros decimos no llama la atención, como lo llama el señor Hancock con sus libros, ¿verdad? Pero estemos atentos a eso, porque hay demasiado énfasis en gente como Hancock, ¿okay? Y muy poco énfasis en los académicos que dedican vidas enteras, 50, 60, 80 años de investigaciones, pero como no son sensacionalistas, no nos interesa. Ok, poner ahí por favor. Los caborrojeños nos identificamos como la cuna del pirata Cofresí. Él atacaba a los barcos para ayudar a los pobres. Eso es lo que creemos, los caborrojeños, y tenemos que seguir creyendo esa leyenda, porque es lo que hemos aprendido en la escuela y no nos podemos zafar de eso así que porque sí. Esa es nuestra historia y estamos orgullosos de eso. Santos Padilla Ferrer, alcalde de Cabo Rojo. Alcalde de Cabo Rojo, yo lo conocí, San Padilla, un hombre muy simpático, un hombre muy caía bien en su pueblo. ¿Ustedes piensan de eso? ¿Por qué tú mueves así como que no? ¿Por qué tú dices que no? Porque primero está diciendo que no debemos cambiar lo que creemos, porque lo aprendieron en la escuela y es así porque sí, y el conocimiento nunca debe ser porque sí. Excelente, eso es lo que estoy buscando. La capacidad de decir, me equivoqué. Lo que yo pensaba del pasado es falso. Y eso es muy importante porque yo no estoy diciendo si Cofresí era buena gente o no, si ayudaba a los pobres o no. Yo pues sospecho que realmente se ayudaba él mismo. Y la idea de darle al pobre es igual que a la mafia, ¿verdad? Para que estés protegido, no te van a chotear, etcétera, ¿verdad? Pero lo importante es eso, la incapacidad de cambiar de pensamiento. Los seres humanos, como individuos, como país, como humanidad, como especie, tenemos que estar dispuestos a cambiar de pensamiento diciendo, me equivoqué. Van a ver que en esta charla que estoy dando acá, yo doy mucho énfasis en los errores que cometí, porque eso es una de las claves principales de ser un buen científico. Estar atento a los errores y si los cometes, corregirlos sin problema, ¿okay? Sin vanidad, sin orgullo, simplemente me equivoqué y hay que hacerlo mejor. ¿Okay? Esto es un sitio real en Alejandría. Aquí sí vemos un montón de cosas espectaculares. Hubo un tsunami en Grecia, se creó una ola gigantesca que barrió con Alejandría, que es una ciudad en Egipto, estamos hablando como 2000 años atrás, y hoy están todos estos monumentos extraordinarios bajo el agua. O sea que sí hay ciudades en el fondo del mar, sí existen. La Atlántida no es una de ellas realmente. Eso es un cuento que se inventó Platón por razones filosóficas, ¿verdad? Y le hemos dado cuerda y cuerda. Y si leemos con cuidado, muchas de estas teorías, como la de nuestro amigo Hancock, tienen algo racista por ahí escondido, porque la Atlántida se hundió, los sobrevivientes se esparcieron por el mundo y fueron ellos que crearon todas estas civilizaciones. Eso es falso y eso es racista. ¿Okay? En todas las llamadas razas, toda la llamada cultura ya desarrollada, civilizaciones, todas han creado cosas espectaculares. ¿Okay? En Europa, en África, en India, China, América, ¿okay? No hacía falta que viniera la gente de la Atlántida ni que vinieran extraterrestres a crear esas cosas. Es importante eso, ¿verdad? Todas las culturas, quiero decir todas las razas, han creado civilizaciones. Es importante también, eso, la arqueología nos informa eso. Aquí es bien importante, a mí me gusta la capacidad de hablar con precisión, es para mí una herramienta. En Puerto Rico, cualquier persona que se mete bajo el agua es un buzo, ¿verdad? Si queremos ser un poquito como la Real Academia Española, buzo es la persona que tiene un casco y tiene una manga de aire, por lo general está conectado, puede hablar con la superficie, ¿verdad? Y desde arriba hay una bomba de aire que les manda aire a trabajar en el fondo, ¿verdad? Y yo he trabajado con las dos cosas. Buceador es el sistema scuba autónomo. Gracias a esto, la invención del scuba es que hombres que no son particularmente atléticos y mujeres que no sean particularmente atléticas pueden bucear con gran habilidad. Para este trabajo de buceo
sí se requiere una condición física extraordinaria. Y tradicionalmente es un trabajo de hombre. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía existe, ¿verdad? Pero ahora con esto ya este mundo submarino ha generado pues, un ambiente equitativo, digamos así. Aquí tenemos la invención del aqualón, Jacques Cousteau y Émile Gagnan, los franceses, de los 40. Él escribió el libro The Silent World, el mundo submarino, el mundo silencioso, gracias, que realmente lo escribió Frédéric Dumas, el nombre pequeñito de él, es el capitán Cousteau, y Frédéric Dumas fue realmente el que escribió el libro. Hicieron la película El mundo submarino, El mundo silencioso, con Louis Malle, que es un director de cine bien famoso en Francia, ¿verdad? Y así se convirtió Cousteau en una leyenda. Y realmente, pues realmente la gente se olvida de ese señor aquí, Frédéric Dumas. Ese era el verdadero arqueólogo que trabajaba con Cousteau. Ese es el académico. Cousteau mismo dijo en una conferencia que a él el pasado no le interesaba. Él esencialmente es un inventor, un cinematógrafo, un explorador admirable, obviamente es uno de mis héroes, pero no es un arqueólogo realmente. Aquí tenemos Mendel Pearson, el oficial de la Marina, también hizo trabajos muy importantes, como por ejemplo el Lucky, que pude bucear, y él trabajó décadas después. Hizo varios libros, es un gran pionero de arqueología subacuática. Aquí tenemos Honor Frost. La arqueología es un campo donde las mujeres desde hace tiempo se han distinguido y la subacuática no es excepción. Una de ellas es Honor Frost, de las primeras personas arqueólogas subacuáticas, es esta mujer inglesa, trabajó en el Mediterráneo. Aquí está ella también. Aquí tenemos a Dmitry Rybakov, que le dicen el Cousteau de Rusia, ese sí lo conocí en Florida. Él se inventó el Pegaso, que es una motora subacuática. Y esto no es el scooter que ustedes ven por ahí un turista o algo, esto sale por ahí literalmente como un torpedo. Lo utilizaban en los Navy SEALs, lo utilizan, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar eso un tiempito, probarlo por lo menos, y eso sale casi que salta por el agua a la velocidad que coge, ¿verdad? Y ese señor pues también fue un gran pionero, y ese fue uno que creía que la Atlántida estaba ahí en la isla de Bimini. ¿Okay? No es arqueólogo, es un inventor, un hombre genial, ¿verdad? Pero en eso ahí se equivocó. Aquí tenemos otra, Joan Ducas Taylor, esta es inglesa, también fue al Mediterráneo, de las primeras arqueólogas subacuáticas, otra mujer que también tuvo un rol muy importante. Aquí tenemos a Edward Thompson, un buzo que se metió con casco de esos, de Hard Hat Diver, a bucear en el cenote de Chichén Itzá. Ahí obviamente los mayas sacrificaban gente en el cenote, el sinkhole. Y después vino el Román Piña Chan, que es un pionero mexicano, importantísimo también en la historia de la arqueología. Aquí tenemos a William Royal, otro marino medio excéntrico, que estaba con la Atlántida y ese asunto, ¿verdad? Que vemos la formación militar no académica. Y al lado está Sonny Cockrell, el arqueólogo de la Florida. Lo interesante de este señor, William Royal, es que se burlaron de él cuando empezó a encontrar artefactos viejísimos. Él le decía que tenían como 10.000 años de antigüedad, y los arqueólogos que no saben bucear, no les interesa meterse abajo, se rieron de él. Y después vino gente como Sonny Cockrell, arqueólogo subacuático, y dijeron que era correcto. En todos esos sinkholes en Florida, igual en México, hay montones de materiales arqueológicos, pueden ser muy antiguos. Importante, cuando William Royal sacó el primer cráneo, que estaba, no me recuerdo la profundidad, 130, 140 pies, algo así, tenía material de cerebro de un cráneo de un ser humano que vivió como 10.000 años atrás. Y siendo él un militar, no era un antropólogo forense, cuando sacó el cráneo a la superficie, se convirtió en gelatina y lo perdió. ¿Okay? Yo no voy a culparlo a él porque probablemente un arqueólogo en esa época hubiese hecho lo mismo. Había que proteger de alguna manera ese cráneo, que no cambiara tan rápido de presión, para llevarlo de allá abajo al laboratorio. Y ahí tenemos un paralelo excelente entre arqueología y antropología forense subacuática. El artefacto, el traslado del sitio, el campo, al laboratorio requiere extraordinario cuidado, igual un cadáver. Eso lo hablaremos en la segunda clase. Aquí
aquí tenemos Joe Goggin, esto es un gente de Florida, de University of Florida, donde yo estudié. Charles Fairbanks era mi director de tesis. Yo tenía una tesis sobre los piratas, que estaba súper desarrollada. En el 84 él murió de un infarto, yo me quedé sin director de tesis y tuve que inventármela, sacarme de la manga la segunda tesis. Bueno, larga historia, pero como quiera, son pioneros, que la gente se olvida de esta gente. Aquí tenemos todos estos pioneros, pero siempre la gente habla de George Bass. Usted busca por ahí, George Bass, el padre, así lo dicen, el padre de la arqueología subacuática. Yo conocí a él a través de correspondencia antes de que existiera el internet, pero realmente George Bass no es el primer subacuático, es el primer arqueólogo académico con doctorado que trabajó en cuadrículas, que excavó bajo el agua con la misma disciplina que trabajamos en tierra. ¿Sí? No es el primero, pero es el primero ya formalmente académico. De ahí en adelante, después de Bass, en el 1960 comienza ya esta disciplina formal de la arqueología subacuática. Miren aquí con Peter Throckmorton. Throckmorton es un periodista que también escribió mucho de arqueología, y fue Throckmorton el que invitó a Bass a buscar en este naufragio antiquísimo en Turquía. Throckmorton dijo: necesitamos aquí un arqueólogo profesional. Una frase bien interesante de George Bass es que él decía: es más fácil enseñarle a bucear a un arqueólogo que enseñarle arqueología a un buzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona académica, en el buen sentido de la palabra, dedica su vida a aprender. Eso es lo importante. Una persona que tiene ya que entiende el procedimiento de aprender, en teoría puede aprender cualquier cosa. Ok, este es el mar de Puerto Rico. Vamos a hablar solamente del mar territorial, 12 millas náuticas. Después viene el mar contiguo, etc. Esto es una cosa que muy poca gente conoce, lo que se llama la ZEE, Zona Económica Exclusiva. Son 200 millas. En el caso de Puerto Rico, conflige con República Dominicana, conflige con Inglaterra por las Islas Vírgenes Británicas y conflige con Venezuela. Ahí pueden haber unos recursos extraordinarios desde el punto de vista económico, extraordinarios, como nódulos de magnesio, manganesio, disculpen. ¿Y quién controla eso? El Congreso de Estados Unidos. Eso es una cosa que yo jamás he visto un político, uno solo, de la ideología que sea, que diga: oye, tenemos ahí unas cosas enormes que algún día aparece algo que tenga un valor, y no es de Puerto Rico, es del Congreso de Estados Unidos. ¿Okay? Son cosas que hay que darle mucho pensamiento, y eso es digamos, una virtud de la arqueología subacuática, llevarnos a pensar sobre el mundo submarino en general. Esta fue la primera escuela subacuática que dieron en Estados Unidos y toda América. 78, tuve la oportunidad de estar acá, experiencia extraordinaria, conocí un chorro de personajes bien curiosos. Este sitio, en un río de la Florida, agua fría, bastante oscura, con caimanes. Los caimanes nunca nos molestaron para nada. Yo fui de voluntario. Ahí hay un sitio que tiene más de 14.000 años de antigüedad, está allá abajo, y puede haber diferentes materiales, tanto artefactos, huesos de animales, huesos de seres humanos, etc. Y es posible que en el Caribe algún día encontremos algo parecido a esto. Es que todavía no lo hemos hecho, pero quién sabe. Esto es mi tesis de maestría. Esto es cerquita del faro de Fajardo. Hay unos enterramientos ahí, esto es un ser humano, claro, los huesos, que se quedó ahí en posición fetal, un enterramiento de hace, digamos, unos 1000 años atrás, y la arena se litificó, se convirtió en piedra. ¿Okay? Lo que pasó allá en Bimini, que se convierte la arena en piedra, esto es lo mismo, y esto está ahí en piedra. Después, años después, esto fue en el 89, desde mi fue en el 90, y esa la ven, si quieren pueden buscarla en internet, está disponible. Después viene el doctor Carlos Pérez, y él sacó uno de esos enterramientos, lo sacó en bloque, ahora es piedra, y hay un documental en YouTube muy interesante sobre esa excavación. Este es un libro que publiqué en el 95, Naufragios, Tesoros y Arqueología en Agua de Puerto Rico. Ok, miren acá. Esto es algo que realmente es casi como un mundo desconocido que la gente no ha pensado.
Esta es la isla de Puerto Rico 17.000 años atrás, la época del Pleistoceno, la edad de hielo, y la línea que ustedes ven de 200, de un poquito sombreada, esa era la isla que existía en esa época. ¿Okay? Yo le puse el nombre, ya que yo, entre comillas, la descubrí, ¿verdad? En mi imaginación, pero esto es real. Le puse Puerto Virgen, porque es Puerto Rico e Islas Vírgenes. Usted podía caminar desde Fajardo hasta Culebra, Vieques, San Tomás, hasta Negada. ¿Okay? Todo eso es una isla. ¿Qué pasa? Una vez comienza a subir el nivel del mar, la tierra se calienta y es un fenómeno natural. Tenemos una gran controversia con el calentamiento global. Eso no quita que estemos contaminando el planeta, pero es un proceso también natural de calentamiento. Todo eso se inundó y por ahí, quién sabe cuántas cosas arqueológicas hay. Y la única persona hasta ahora que se dedica a eso soy yo. Inclusive las poquitas personas que han estudiado arqueología subacuática en Puerto Rico, por lo general estudian los naufragios, los pecios, los barcos hundidos. Esta es Isla Verde. Bien cerquita de esta isla, en este canal, ahí hay una aldea prehistórica que tiene más de 1000 años de antigüedad. Esa era mi tesis de maestría. Esto es en Punta del Medio, en el área de Carolina. Aquí está esto que dice aquí, la primera excavación subacuática en el Caribe fue aquí mismo en Isla Verde. Esta es una foto viejísima con una camarita bien casi homemade prácticamente. Y aquí más o menos se puede ver todavía la trinchera que yo pude excavar, porque debajo de la arena había un sedimento más bien casi como fango. Y ahí fue que saqué muchos materiales. Aquí vemos la foto. Esto fue mi tesis de maestría, como les mencioné. Fotografía viejísima, algunos materiales de cerámica, en esta carita acá. Se parece un poquito a lo que vemos en los petroglifos. La misma idea. Esto que vemos aquí son hachas petaloides. Este que está acá, increíblemente, yo estaba nadando en superficie como en 7 pies de agua y estaba puestecito ahí en el fondo. Así, puestecito ahí en el fondo para que yo lo encontrara. O sea que yo soy una persona muy racional, pero también tengo un poquito de lado místico sin caer en la charlatanería de Hancock, ¿verdad? Moderación, ¿verdad? Misticismo moderado, vamos a verlo así, ¿verdad? Y por ahí también se hundió un barco en el siglo XVI, vemos la cerámica aquí arriba. Esto es una plancha de plomo, que los españoles lo ponían como un parcho, un barco viejo, se hundió probablemente entre San Juan y Loíza, mirando allá. Y también la vemos ahí. Otro sitio, en la costa del condado pusieron un cable de fibra óptica y cuando estaban poniendo el cable, yo les dije hace falta un arqueólogo está ahí presente. Y me dijeron, pero ¿por qué si son un cablecito que va así por el fondo del mar? Eso no tiene ningún daño. Y yo le dije, sí, es un cablecito que va así por el fondo del mar. Y el barco que pone el cablecito es así de grande y tiene una propela enorme y así mismo pasó. La propela tocó el fondo, nos metimos ahí en el hueco y encontramos materiales prehistóricos. Este es el cable América 2. Por la noche me llama un abogado y me dice, doctor Vega, mire, me dice en inglés, un abogado de Estados Unidos, eso está bien interesante, pero no le ponga el nombre del cable, porque es que no queremos, no queremos, obviamente querían zafarse la responsabilidad y se zafaron, no hicieron los estudios que tenían que hacer. Ese es obviamente el mundo de la élite de arriba, distinto al mundo de la gente normal, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? Y ahí fue que yo le puse, adelante. El permiso, ¿cuándo fue eso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Fue reciente? Esto está en la costa del condado, por donde está el hospital Ashford. Sí, ¿fue reciente? ¿Perdón? ¿Fue reciente o fue hace mucho tiempo? El cable este se fue como un poquito antes del 2000. Ah, ok. Estamos de nuevo trabajando con otro cable. Lo A ver que si no hace. ahora- sí, Porque estaba- sí, hay más cable. Hay un Lo que no montón hace de otra cable. vez. El mar está lleno de... ahora mismo ya acabé un estudio en Ponce que es para poner más cables por si un cable de fibra óptica, la banca, el comercio de defensa de Estados Unidos depende de esos cables. ¿Y qué pasa? Si hay un terremoto terrible o algo y se rompen todos los cables del norte, por el sur, ¿verdad? Lo que llaman redundancia, redundancy, ¿verdad? Eso es lo que acaba de hacer ahora mismo un estudio de un cable en el sur, pero no encontramos nada. Aquí sí había algo. Y ahí fue que yo le puse el nombre Vega Vicente. Ese es el nombre, mi apellido y el apellido de Juan Vicente, un amigo oceanógrafo puertorriqueño que encontramos juntos en este sitio. Tenemos estos carruchos bien curiosos, le faltaba la cabeza.
contrario al método taíno, que es abrir un huequito, ¿verdad? Porque esta gente era mucho antes de los puntas de caracol. Estas herramientas son bien raras, piedras burdas, pero eso es ser humano. No hay ninguna criatura, ningún animal, ningún proceso natural que haga eso. Esa puntita aquí, se ve que estaban trabajando una piedra mala para hacer unas puntas. Esto es la bioarqueóloga de la UPR, Luz Verónica Muñoz, esposa, viuda de ¿cómo se llama? Antropólogo, ¿verdad? Ya hablaré de un poquito de él. Aquí estoy cortando una parte de un hueso. Para ir bien rápido esto, hicimos 4 fechamientos, 2 de isla verde, incluyendo un hueso humano, que es el que estaba viendo Luz Verónica, y caracoles. Saqué todos los fechamientos y descubrí algo interesante. La antigüedad de Isla Verde concuerda con lo que yo esperaba. Un sitio ocupado como 1000 años atrás, nada de controversia, lo que esperaba. En el caso de Vega Vicente, en la costa del condado, ahí fue que, vamos rapidito con esto es un chorro de cosas técnicas. Esto es la curva del nivel del mar, como el nivel del mar ha ido subiendo desde la edad de hielo. ¿Okay? Ahora está subiendo de nuevo, poquito, pero está subiendo. Y entonces, fíjense importante, la profundidad, vamos a reducirlo a 6 metros, unos 20 pies de profundidad. Ese es más Vicente, el oceanógrafo. A esa profundidad, si vamos a esta tablita aquí, es una cosa que se ha estudiado bastante. Oceanógrafos de clase mundial han hecho esta investigación. Es la línea roja, la puse para facilitar la lectura, donde dice Puerto Rico. Usted toma en cuenta la profundidad, y aquí tenemos la flecha roja, 5.1 metros más o menos, 0.9 metros, estamos más o menos 6 metros. El sitio debería tener entre 6 a 7.000 años de antigüedad. Yo pensé que iba a ser el lugar más antiguo arqueológico de la historia de Puerto Rico. ¿Okay? Pero cuando saqué los radiocarbonos, cuando se llama aceleración de masa, perdón que le hablo en inglés, Accelerated Mass Spectrometry, que uso usualmente en inglés, sacamos una fecha que corresponde a la flecha verde, un poquito menos de 4.000 años. ¿Qué pasa? Si esto tiene 4.000 años y se supone que por la curva del nivel del mar tenga 6.000 a 7.000, ¿qué pasó ahí? Que la costa se hundió. ¿Okay? Cuando yo di una conferencia de prensa sobre esto, uno de los periodistas puso: arqueólogos dice que la isla se está hundiendo. Estaba ya a nivel de Hancock. Me pusieron, sin yo sospecharlo, a nivel de Hancock, y me llamó hasta Normando Valentín para ir a un programa de él por ahí grabado de él, que para yo aclarar que me refería a un segmento de la costa, específicamente en Ocean Park, que hay muchas casas que están ya casi recibiendo el mar, el oleaje, ¿verdad? Y yo estoy diciendo, lo que pasa es que hay lugares de Puerto Rico, especialmente en la costa norte, San Juan, que aparte del nivel del mar subiendo, la costa está bajando. Son dos fenómenos completamente distintos. Uno es, entre comillas, global, lo que se llama la curva del nivel eustático, y otro es tectónico. Y yo dije, en algún momento de la prehistoria, ahí muy fácilmente pudo ocurrir un tsunami. Es una cosa que tengo en mente. ¿Cómo yo puedo encontrar evidencia de un tsunami que ocurrió 4.000 años atrás? Y lo mismo, ahí es que viene la sabiduría de la arqueología, lo mismo que tenemos un tsunami 4.000 años atrás, podemos tenerlo dentro de 4 días. Eso es lo que hay. Es el lugar más profundo del océano Atlántico, está allá al frente. Cualquier derrumbe que ocurra dentro de esa fosa puede crear una onda, crea una ola, que no es gran cosa lo que crea en términos de perspectiva visual, pero la energía que viene con esa olita cuando llega a la orilla puede ser una ola extraordinaria, 60 pies, quién sabe. Inclusive si es una ola bajita, no se dejen engañar, un tsunami, usted ve una olita como así, ni se le ocurra quedarse ahí a ver lo que está pasando, ¿okay? Porque esa olita como así lo va a arrastrar, lo va a reventar contra lo que sea, ¿okay? Porque la energía que tiene es una cosa pero de verdad
casi incomprensible lo que puede ocurrir con la fuerza del mar congregada en ese puntito de ese oleaje, ¿verdad? O sea que ahí estamos, una contribución práctica que salió de una investigación académica. Yo no hago esto para hacerme rico. Obviamente, yo tengo que ganar dinero en algún sitio como arqueólogo, de lo contrario no puedo dedicarme a esto, ¿verdad? Pero yo no hice eso ni para ser famoso, para hacer un libro, ni para hacer dinero, es simplemente curiosidad científica. Esa es la perspectiva académica. Y vemos ya la aplicación que eso tiene. Hemos construido un chorro de avenidas y edificios en un lugar donde no debería haber nada. Debería haber solamente un camino de tierra o por lo menos quizás una callecita, porque todo eso va a estar bajo el agua eventualmente. Aquí tenemos de nuevo otra perspectiva. El sitio con esa antigüedad, 4.000 años, debería estar aquí arriba. Un poquito más de, más o menos, como 2 metros, pero está por aquí abajo. Obviamente hay un cambio, algo pasó radical. Vengan aquí de nuevo la isla, la paleoisla, los 2 puntos en círculos, los morrillos de Cabo Rojo y la isla Aregada, las Islas Vírgenes Británicas, que vienen aquí, estos son los morrillos, y aquí está la Aregada. El nombre mismo lo dice, ¿verdad? La isla sumergida, la isla inundada. ¿Qué quiere decir esto? Que Puerto Rico se ha inclinado y es obvio que el suroeste se ha levantado, hasta Ponce se ha levantado, pero el noreste se está hundiendo. ¿Ves? Y eso es algo que yo lo pude ver en mi imaginación gracias a que imaginé toda esta isla de Puerto Virgen. Y de ese contexto puramente imaginario, yo ahí pude llegar a por qué se está inundando el área de Ocean Park más rápido de lo que se supone. ¿Okay? Aquí estamos sobre esto. Esto es obviamente una gráfica bien básica. Vamos a otro tema, pero todavía estamos en los secretos del ambiente. Estos son los cruceros más grandes del mundo. A mí me llamaron para expandir el muelle 3 en San Juan para que este crucero gigantesco, más grande que este, pudiera entrar. ¿Okay? Esto es un mapa 1782. ¿Okay? A mí me encanta la cartografía antigua, es bien interesante, ¿verdad? Algunas cosas que ustedes por ahí en internet son falsas, pero algunas son reales. Este mapa es real. Lo que ustedes ven aquí, esa área más clarita, son el canal natural de la bahía de San Juan. Esto aquí es el Morro. Algunos mapas españoles ponen el norte hacia abajo. Eso puede ser un poquito confuso. Recuerden, aquí es el norte para abajo. Esto es San Juan. Y esos canales, los marineros españoles lo midieron con una plomada y un botecito de remo, mucha paciencia, ¿verdad? A veces le ponen un poquito de resina abajo de la plomada para cuando agarrara sacaran un poquito de qué es lo que hay en el fondo, si es fango, si es arena, si es piedra. Y esa data que un español hizo para facilitar la entrada de estos barcos españoles, ¿verdad? Yo lo utilicé como evidencia de lo que yo llamo el Paleorrío San Juan. Y para otro lado está el Paleorrío de San Antonio, que es un poquito más abajo. ¿Okay? Vean cómo yo saqué esta data de aquí y la puse acá. De la historia, humanidades, si quieren llamarlo así, la puse en geomorfología, más bien geoarqueología. Son los canales que existían en un río cuando el nivel del mar estaba muy bajo y la bahía de San Juan era un valle. ¿Okay? Entonces yo les digo a estos ingenieros, miren, como ustedes salgan un poquito más afuera, allá afuera hay un río y ese río se llenó de sedimento y es mucho más suave que el resto de la bahía. Como ustedes ven que los pilotes se van a ir por ahí para abajo, como una velita en un bizcocho. Los ingenieros obviamente me miraron y no dijeron nada. Y estoy seguro que cuando yo me fui, dijeron, este tipo está loco, este tipo que sabe, este tipo ni siquiera es arqueólogo, ¿sabes? Pues, ¿qué pasó? Pusieron los pilotes y se fueron por ahí para abajo. No tenían suficientes pilotes. Esto es pequeño interludio. La barrena se rompió cuando la plataforma de barrenar, que está anclada al fondo de la bahía, subió la marea y la partió. El mero hecho de subir la marea
si usted no le da espacio a que la embarcación, en este caso una barcaza, suba, le partió la barrera. Aquí está, en el lado pegado a la costa, donde está el Hotel Sheraton, ahí les dije, miren, ahí abierto hay un muelle, en el 1930. Cuando ustedes hinquen ahí, van a tropezar con un muelle viejo. Trajeron un experto, un ingeniero, se metió a bucear ahí, le cobró como $15,000 por media hora, y dijo, ahí no hay nada. Okay. ¡Bam! Ahí está el concreto y el hierro del muelle antiguo, y ahí estamos sacando la evidencia. Y yo solamente lo voy a coger. No voy a comentar. Si alguien se lo hubiese dicho. Sí, es que la gente es así, la gente no quiere cambiar de opinión en nada. Eso es lo contrario a la inteligencia humana. Y aquí llegó finalmente el crucero este, el Quantum of the Seas, el barco más grande del mundo en ese momento. Y fíjense aquí donde está la flecha, el proyecto no estaba terminado, los turistas se bajaron. ¿Por qué no estaba terminado? Porque se retrasó en lo que pedían más pilotes para compensar por el Padeo Río, que supuestamente no existía. Y ahí quedó totalmente demostrado mi teoría de este Padeo Río. Aquí está la evidencia bien clara, ¿verdad? Que de hecho hicieron una fiesta, invitaron hasta el gobernador y a mí no me llama. Esto es el puente de los hermanos. Cuando construyeron el puente, historia complicadísima, pero debajo de la laguna, debajo del fondo de la laguna, hay una formación de roca caliza que antes habían cuevas ahí. Estoy hablando 12,000 años atrás. Es inconcebible que este lugar que se ve plano antes era un pequeño farallón en la época de la Edad de Hielo. Probablemente nadie vivía allí, pero yo le pregunto a la gente, ¿cuán antiguo es el ser humano en Puerto Rico? Y la única respuesta correcta es no lo sabemos. A medida que vamos avanzando, la antigüedad que conocemos aumenta. Ok, vamos ahora a los barcos hundidos. Mel Fisher, ¿ustedes saben quién es Mel Fisher? ¿No? Por un tiempo era una leyenda. Este era el buscador de tesoros famoso del mundo. Originalmente de California, se mudó a Florida, encontró el barco este de la Tocha, un montón de oro. El hombre es medio charlatán, él exageró lo que encontró. Es una larga historia, yo lo conocí personalmente, a él no me cayó muy bien. No porque sea treasure hunter, porque era un charlatán. Pero como quiera que sea, él se mudó a Vieques, quería mudarse. Y ahí comienza esta obsesión del tesoro en las aguas de Puerto Rico, ¿verdad? Empiezan a pasar leyes, y los senadores, y los abogados, todo el mundo corriendo, ¿verdad? Aquí está Mel Fisher, la vida real. Este es un documental que hizo National Geographic. Yo estoy sentado, con ustedes dos aquí, al lado de Mel Fisher, viendo la imagen de él glorificada con National Geographic, y aquí tengo al lado mío al hombre real. Eso es tan curioso, ¿verdad? Y después sacaron una película con Cliff Robertson, que todavía lo exageraron aún más. O sea, este señor, Mel Fisher, es el símbolo del aventurero que no se rinde, y eso es cierto, es que es admirable, es admirable. El tipo no se rindió hasta que consiguió lo que quería, buscar el barco este de la Tocha, ¿verdad? Pero uno lo ve, uno conoce la vida del real, y lo ve borracho, y ve que los hijos son unos drogadictos, y uno se murió porque se le volteó el barco de noche. Uno dice, esto no es la realidad, esto es Hollywood. Ok, ¿tú puedes leer ahí, por favor? Gracias. De los ingresos que obtenga el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por concepto de la participación que le corresponda como resultado de la operación cubierta por esta ley que tenga valor económico y únicamente un 50% ingresará en una cuenta especial en el Departamento de Hacienda a nombre del instituto para que éste pueda financiar el desarrollo de la documentación, investigación y recuperación del patrimonio arqueológico del pueblo de Puerto Rico, así como para la instalación, mantenimiento de museos y otras actividades de divulgación y educación cultural. Gracias. Este instituto es de cultura puertorriqueña, ¿verdad? Y lo que hicieron aquí, con esta ley, es que decidieron cambiarla para que el 20% del tesoro, ¿verdad?, que tenga valor económico únicamente,
pase al ICP para generar, hacer instalaciones, laboratorios. Yo no puedo reaccionar a eso sin utilizar malas palabras. Así que solamente voy a decir que es un disparate de arriba abajo. No hay tal cosa arqueológicamente que tenga valor económico únicamente. Esta ley, cuando la hicieron, se tomaron la molestia de no llamarme, literalmente no llamarme. Unos expertos que eran unos supuestos arqueólogos subacuáticos, que eran realmente abogados, esa es una escuela favorita de abogados, hicieron esta ley. Entonces, me llamaron a mí para entrenar el equipo de arqueólogos subacuáticos del gobierno del ICP. Para ahí se me buscaron. Ahí hice un trabajito bien chévere y tuve una buena experiencia, pero para escribir la ley, ahí hice los senadores, los abogados, hicieron un disparate que es una mezcla de supuesto protección de la cultura, pero también es que hay un tesoro ahí abajo y queremos asegurar que venga hacia nosotros. Eso es un paquete, eso es un paquete. O sea, los tesoros, puede haber algo de valor económico, pero eso no va a impactar la economía de un país. Eso es una charlatanería, o por lo menos una postura de ignorancia. ¿Okay? Yo quisiera que eso se arreglara, pero probablemente cuando hagan la nueva ley tampoco me van a llamar, así que seguiremos por ahí. Como quiera que sea, eso es lo que tenemos en el entorno legal de adelante. ¿Cuál es la ley? Porque no dice el nombre de la ley, pero si lo tiene. Lo que pasa es que estoy caminando bien rápido. Esta es la ley de la creación del Consejo de Arqueología Subacuática, es la ley para la protección, el estudio, etcétera, etcétera, arqueología subacuática del 86, si mal no recuerdo. Y después hicieron de hecho, la subacuática la hicieron antes que la terrestre, que es del 87. ¿Por qué? Porque estaba, en otras palabras, miren, simple, el gobierno se enamoró del tesoro que no existe. Eso fue lo que pasó. Se enamoró del tesoro que no existe. En Colombia hay un barco lleno de tesoro que se llama San José y que creían que eso iba a cubrir la deuda externa de Colombia. Eso es un paquete. Mucha de esta gente lo que se dedican es a levantar fondos con un cuento dorado, que puede haber un barco real, pero el truco no es sacar dinero del fondo, el truco es sacar dinero de los que están invirtiendo en tu proyecto, y muchas veces esa gente hasta desaparece. El mismo Mel Fisher tenía tanta gente, de hecho es ilegal usted pedir fondos para buscar tesoro, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque es obsesivo. Usted no puede públicamente decir, dame echar para buscar un tesoro. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que este señor tenía tanta gente que se inventó una lotería, y después que encontraban algo, hacían la lotería anual a ver si usted se ganó, o sea, y ahí fue que empezaron a demandarlo, y ahí fue que usted descubrió la clase de manipulador que este señor, ¿sabes? Pero no incide, y no quiero divagar, pero esto no incide en la famosa moneda de una senadora, porque me parece que va la misma idea, por eso, pero eso es ilegal lo que usted está diciendo. Que totalmente. Aquí viene un gringo y rápido, mira, el gringo estudiando la cultura, ¿verdad? Pero viene un pescador local. De hecho, ya voy a hablar un poquito de eso más adelante y lo dejan quieto. ¿Por qué? Porque es la mentalidad esta de que si tú eres del pueblo, tú puedes destruir, porque ya caeremos ahí, pero sí, eso es ilegal. Y es un desastre, honestamente, la parte legal de la arqueología subacuática en Puerto Rico con este asunto de los barcos hundidos, de los tesoros, es un desastre. Y tocaremos ahora hablar un poquitín de eso. Yo tuve una experiencia bastante iluminadora. Ok, Barcos hundidos. ¿Dónde comienza la búsqueda? Un libro de historia, un viejo periódico, un documento en el archivo, un mapa, una leyenda, entrevistar a un pescador, la imagen de video de un ROV, una señal de sonar, una teoría, un sueño, una intuición. Perfecto. Usted puede tener un sueño si quiere, hay un tesoro ahí escondido y va a buscar el barco, ¿verdad? Pero obviamente después de ese sueño, usted tiene que hacer un estudio. Y esperemos que sea una mentalidad arqueológica y no meramente la aventura esta del tesoro, ¿verdad? Aquí esto es esencialmente lo que, digamos, pasos básicos para cuando uno encuentra un barco, localizarlo, que ahora hablaremos de eso, fotografía y video, un próximo dibujo, planimetría, distancia de una cosa a otra,
excavación, saber dónde está la proa y la popa del barco es importantísimo, y medirle el ancho de la embarcación, si se puede, a veces está toda destruida, y encontrar la carlinga, ese es el mástil, donde iba el mástil principal. Eso más o menos en el medio del barco, ¿verdad? Y si uno tiene todo eso, ya uno tiene una idea de qué tipo de barco era, más o menos. ¿Okay? Miren acá, volviendo al tema este de la ley, en el 89 a mí me dieron el primer permiso de búsqueda oficial para encontrar este pecio que se llamaba Santa María de Jesús, 1550, ¿okay? Y llegó un punto, adelanto un poquito la historia, estos pescadores, yo fui a la comunidad de los pescadores, eso lo que un antropólogo hace, y les expliqué, mira, estoy buscando un barco, no es una búsqueda de un tesoro, soy un arqueólogo, y había este muchacho, un pescador, que conocía ese arrecife de arriba abajo, como yo conocí el mío de Isla Verde, así mismo, ¿verdad? Y este señor me hace falta para ayudar a trabajar aquí. Y le ofrecí un salario, estoy hablando de un pescador pobre. En esa época, yo creo que lo ofrecí, creo, no recuerdo, como $2,000 mensuales, algo de eso. Estamos hablando en los 80, como un pescador. Y me dijo, mira Jesús, yo no quiero salario, yo quiero un poquitito del tesoro, un poquitito del tesoro. Y dije, mira, no hay ningún tesoro, ¿sabes? Y nunca trabajó conmigo. El tipo estaba convencido que yo estaba engañando. Caí un grande. Entonces, yo me metí a trabajar ahí, en un sitio bastante lejito, y todos los pescadores vigilando. Ese es el problema de la arqueología y también aquí en Puerto Rico, que cuando tú vas a excavar rápido, lo que se piensa es que hay un tesoro por la falta de información, y lo que se tiene en propaganda también mediática. Exactamente, y los años pasan y seguimos lo mismo, el tesoro. ¿En qué área fue eso? ¿Perdón? ¿En qué área? Esto estaría, bueno, te voy a decir ahora, porque eso, ahí vamos al misterio. Esto le dicen el Big Galleon, el Gran Galeón, y aparece en la literatura de buscadores de tesoros a nivel mundial. Este es uno de los libros, y dice que se hundió cerca de la bahía de San Juan. ¿Okay? Entonces, este aventurero, que después me di cuenta que era un charlatán, habló con el hombre más rico de la Florida, un hombre viejito, pero rico, estoy hablando con yate, avión privado, ese tipo de cosas. Y cuando el rico se dio cuenta que era un charlatán que estaba sacando fondos de todas partes, acabaron en corte. Yo creo que el tipo acabó, o sea, un desastre, una historia legal bien compleja. Pero el millonario este viene y me dice, Jesús, pero ¿qué tú crees? Dice, bueno, obviamente el tipo es un charlatán. Y yo le dije, ¿por qué? Porque el tipo le dijo, el aventurero le dijo al millonario que tenía una foto de la popa, la parte de atrás del barco, con el nombre. Y yo le dije, mira, un barco que se hundió en el trópico en 1550, no se ve nada. Pero ahora está todo bajo la arena, no se ve nada. Eso es un charlatán, así como se lo dije. Y acabamos haciendo yo la expedición con su financiamiento. Y aquí están los libros que aparecen, el famoso tesoro este. Miren acá, esto es un documento del Archivo General de India. Yo estuve trabajando 3 años allá, no para esto, para en general, como consultor de universidad, etc. Dice, otro de la nao, un barco de carga, nombrada Santa María de Jesús, Maestre Diego Bernal, para la Nueva España, o sea, para México. ¿Okay? O sea, que el barco es real, ahí están los documentos. ¿Qué dice lo que pasó? ¿Estaba traduciendo o es español? ¿Qué dice lo que pasó aquí? Este señor que mandaron a Estados Unidos a leer el documento este, cuando pensó, el gobernador de Puerto Rico escribió esta carta, como hundió en San Juan, el barco se hundió en San Juan. No. Dice, esta villa, y ahí menciona la pérdida, una legua de este puerto, lo pueden poner ahí, una legua de este puerto. Y aquí menciona una nao de 500 toneles, la más poderosa y rica de las Indias había pasado. O sea que sí tenía fama, que era un barco importante. Pero estos eran tesoros personales en el viaje de ida de los españoles. Los tesoros están en el viaje de vuelta. Pueden haber perlas, monedas, copas. Así había un tesoro, realmente. Hay un valor económico ahí envuelto, realmente. Y entonces, aquí está la clave de todo.
de esta villa de San Germán. El gobernador se trasladó de San Juan a San Germán. El barco se hundió en la costa de San Germán, que es un pueblo que se mudó 3 veces. El primer San Germán, que es este, esencialmente estamos hablando de Añasco, costa oeste, ahí es que se hundió el barco. ¿Okay? Y de ahí hicimos una línea, un círculo, un radio, perdón, y el barco tiene que estar aquí. Y estuvimos ahí buscando el magnetómetro. En esa época no existía el GPS, era un microfix. Había que poner unas antenas, un revolú. Eso fue en el 89. Y encontramos el barco. ¿Alguien quiere leer esto? Tú puedes leerlo, está muy bien. Puedes leerlo. Figura 8. El trabajo de campo generalmente termina tarde en la noche. No se trasnocha 7 días a la semana. La simple actividad de lavar cientos de artículos de buceo es de por sí un enorme esfuerzo. Añádase las largas horas de trabajo sobre y bajo el agua. Los interminables problemas técnicos, el saqueo, el mal tiempo, la falta de equipo, falta de personal entrenado, falta de facilidades de laboratorio, falta de sueño, falta de cooperación, falta de honestidad, y entonces la aventura de la arqueología subacuática se convierte en una pesadilla de la que no se puede despertar. Eso lo puse en el informe, porque yo estaba allá. ¿El Vázquez se enteró de eso? ¿Perdón? ¿Y Evelyn Vázquez se enteró de eso? Todavía no existía Evelyn Vázquez. Esa es otra historia. Ok, como quiera que sea. Es por eso que lo abrimos. Esta gente, fíjense a un nivel de locura. Yo tenía un área que era mi área de búsqueda. Oficialmente, legalmente, solamente mi equipo puede trabajar ahí. Vino un pescador, cogió un cañón de hierro, se lo llevó, lo metió bajo la cama, lo metió bañó en aceite y lo escondió bajo la cama. Y llegaron los supuestos arqueólogos, el abogado este experto, y le dijo: ustedes tienen ciertos derechos. Usted tiene un derecho, usted está saqueando el sitio, estoy trabajando, ¿sabes? Y yo me enteré de eso un par de años después, porque uno de los concejales del gobierno me dijo la verdad. Dice: lo que tú sientes en tu intuición es totalmente cierto. Estos tipos, bueno, se volvieron locos. Ellos pensaban que hay un tesoro ahí, lo que querían era sacarme del medio, después venir ellos, y eso no es así de fácil, eso es trabajo duro, peligroso. Ok, otra historia. Aquí yo dije: yo no quiero saber más nada de tesoro, yo quiero un barco que esté vacío. Y este es Antonio López. Cuando yo estaba terminando mi escuela superior, estoy con estos dos personajes. Uno era un dive master, que era un hippie, y el otro se pasaba formando pastos, y el otro era un agente del FBI. Esta es la pareja sin pareja, ¿ok? El otro era un tipo súper militar, sino bien, y eran buenos amigos en el agua. Afuera que se estaban arrestando, como quiera que sea. Y este amigo mío que después se hizo geólogo, fuimos a buscar el barco el naufragio que está por la costa del Dorado. Llegamos a la balsa con todo el equipo, fuimos snorkeling a buscar el barco en el arrecife y lo encontramos. Y es impresionante, porque después yo supe que este barco era famosísimo. Yo le puse el Titanic de esa época. El barco está abierto así como una nuez, abierto así en el fondo del mar, y es como una ciudad bajo el mar. Cuando uno va encima, es un viaje que es impresionante. Y estamos hablando de más de media milla de la costa, todo un arrecife afuera. Cuando volvemos a buscar el equipo, la balsa había desaparecido. ¿Okay? No hay experiencia más peculiar que usted está en el medio del mar y se da cuenta que ya no tiene bote. Entonces, empezamos a nadar para la costa y Mario, que era el experto, que era el dive master, que más sabía, cuando llegamos al borde del arrecife, hay un canal que se va por ahí por abajo profundo, y dije: aquí no podemos meternos. Y cuando empezamos a dar la vuelta al arrecife, el amigo mío lo levantó una ola y vio la balsa lejos, con una balsita que el viento la coge y se la lleva. Y le caímos nadando, y era una balsa de remo, de hecho. Llegamos casi de noche de vuelta, ni siquiera podemos bucear, hicimos todo snorkeling, porque estábamos tan cansados de buscar la balsa. Mira, hay que irse ya porque nos va a caer la noche, ¿verdad? Y después, o sea, este es un sitio que tiene una historia extraordinaria. Vamos a empezar por la historia. Cuando explota el Maine, La Habana, ¿verdad? Un barco militar, naval, perdón, quiero decir naval de Estados Unidos, en Cuba, los periodistas rápido dicen que una mina española destruyó el barco, ¿verdad? El barco
después de los propios especialistas norteamericanos bucearon allí con buzos, hard hat, ¿verdad? Encontraron que la cubierta del barco estaba abierta hacia afuera. Obviamente hubo una explosión interna, no fue una mina de los españoles, el barco explotó. Y la explicación oficial es que fue una combustión espontánea de un barco lleno de explosivos, un barco naval, ¿verdad? La teoría que tienen allá en Cuba, y yo me la creo bastante, es que los mismos norteamericanos hundieron el barco. Eso suena bien radical. Yo me voy a aclarar esto. Yo no soy socialista ni remotamente, ¿okay? Probablemente soy uno de los poquísimos antropólogos que lo dice públicamente. Yo no soy socialista, ¿okay? Pero la historia es la historia. Y no tengo la evidencia, no lo sé. Pero hay, no voy a meterme en eso, obviamente, pero hay montones de pequeñas pistas. Inclusive William Randolph Hearst, que era el gran editor de los periódicos, que decía, ustedes declaren la guerra que yo proveo la explosión. Algo así dijo, días atrás. O sea que huele, no que el gobierno necesariamente explotó el barco, no llegué a ese punto quizás, pero algún tipo de grupito ultra radical, ¿verdad? Subvencionado quizás por algunos de estos millonarios que querían meterle mano al Caribe, ¿verdad? Y ahí es que comienza todo este proceso de la guerra hispanoamericana que hace que nosotros seamos ahora parte de Estados Unidos. ¿Okay? Yo no estoy diciendo esto ni a favor ni en contra de nadie, es los hechos. ¿Verdad? Tenemos que ver, Víctor Torpedo, rápido, se pusieron a inventar los españoles eran bien sanguinarios también, eso no es el paquete, ¿no? Pero muchas de estas cosas actualmente inventadas, era una excusa para invadir. Aquí está el barco. Este barco, yo estoy en el Museo Marítimo de Barcelona y veo este modelo en vidrio, un barco fino de madera y plata, y estoy viendo, y este barco no es tan familiar, ¿no? Ya, este es el barco que yo encontré buceando en Puerto Rico, y ahí fue que uní las dos historias. Este es un barco bien famoso, donde el rey de España iba a pasar tiempo. ¿Okay? Y aquí está la historia de la guerra. Y estuve trabajando esencialmente en 5 países: Inglaterra, Escocia, España, Puerto Rico, Estados Unidos. Y puse toda esa combinación, y ahí fue que surgió nominar esto al Registro Nacional de Lugares Históricos. Este es el dueño del barco. Este señor era el clásico capitalista que estaba, bueno, él se hizo rico traqueteando con esclavos, llevaba esclavos. Se casó con una mujer rica española, él era español también, se metió en la banca, 20.000 cosas, los ferrocarriles, era el clásico industrial, posiblemente el hombre más rico de España en esa época, era él, Antonio López. Bueno, este señor, un poquito vanidoso, ¿verdad? Construyó este barco y le puso su propio nombre. Antonio López le puso al nombre del barco Antonio López, ¿verdad? Ok, como quiera que sea. Fíjense que está el título de Marqués de Hierro. Este barco trabajaba en el correo normalmente en época de paz entre Puerto Rico, Cuba y España, llevando correo, pasajeros, etc. Este señor, un poeta famosísimo, Asís Verdaguer, catalán, el capellán del barco. Imagínense, estamos hablando de un sitio extremadamente lujoso, un barco con madera labrada. Estamos hablando de 1881, construido por Denny Brothers, la compañía científica más avanzada en Escocia. Tenía agua caliente, tenía luz eléctrica, tenía un casco doble, tenía hielo, tenía un piano de cola, una cosa lujosísima, ¿verdad? Y aquí, este es el hijo del original, Antonio López, y cuando mandan este barco en una operación secreta para llevar armamentos a Puerto Rico, preparándose para la guerra, este señor le dice aquí: es preciso que usted llegue a Puerto Rico aunque se pierda el barco. Esas son las órdenes del capitán, que no quería ir. Muchos de estos marineros sabían que la guerra de Estados Unidos era absurda. No había manera físicamente que España le ganara la guerra a Estados Unidos. Imposible. Porque aquel país estaba subiendo industrialmente y España estaba en franca decadencia, ¿verdad? Esto es una pintura. Si usted va al Museo de Arte de Santurce, va a ver esta pintura. Este es el barco quemándose. La pintura está mal porque el barco no está cerca de la playa. El barco está en un arrecife allá afuera. ¿Qué pasó? Aquí está, después que lo cañonearon todo y después se abrió al fondo. Este barco se supone que llegara de noche a la bahía de San Juan, y que el gobernador
y el almirante principal dieran órdenes de encender las boyas de noche para que el barco entrara. Cuando llegué a Carrera con el capitán con el barco Antonio López, estaba todo apagado. Ustedes saben que San Juan, inclusive de día, es una entrada estrecha, peligrosa. ¿Y qué hizo el capitán? No le quedó más radio que quedarse afuera. Se puso a navegar hacia el oeste, hacia Dorado. Al amanecer, empiezan a correr a todo vapor para meterse en San Juan. El crucero que estaba bloqueando Estados Unidos estaba por Boca de Cangrejo. No podía abrir el barco. Pero alguien en el morro subió una bandera indicando: viene el vapor español acercándose. Y cuando los americanos lo vieron, le metieron a todo vapor y los dos corriendo. Imagínate que está la bahía de San Juan, los dos corriendo. Él empezó a cañonearlo. Cuando sabía que estaba lleno de pólvora, el barco está lleno de pólvora de arriba abajo, digo, a mí me dijeron que entregue la carga donde se pide el barco. Y el hombre le metió a toda máquina a la costa. Fantástico, con un pequeño problemita, que había un arrecife en el medio, y todavía hoy, más de 100 años después, usted puede ver la marca así que hizo el arrecife del barco, todo aquí el barco raspando toda la roca, y ahí quedó. El capitán se tiró, se metió en un bote, dejó a los heridos, se fue, el tipo salió corriendo, literalmente. La famosa frase, sálvese quien pueda, él la dijo ahí. Entonces, salieron de la bahía un montón de barquitos españoles. Y esa fue probablemente la única victoria española de la guerra, porque lograron hacer huir al barco norteamericano. Acá, todo el mundo ahí cañoneándose ahí para arriba y para abajo, y sacaron toda la carga. Y gracias a eso, los americanos todavía tuvieron más razón para invadir Puerto Rico, porque San Juan era el único punto donde había un orgullo hispano de defender la isla contra los invasores gringos, estos yanquis. Mientras que por la costa sur, como que no es tan importante, ¿verdad? Y eso pues es un detalle bien importante de la historia. Aquí está el barco. Este es el eje del motor del barco. Me viene el tamaño del buceador, porque el tamaño de esto es gigantesco, tiene casi 400 pies de largo. Este es el ancla, eso estoy yo ahí trabajando acá. Ese ancla, la manera que estaba puesto, se ve que ahí, obvio, que ahí fue que los barcos se amarraban para bajar la carga y seguir. Había un cañón de bronce, que tiene que ser una joya, que se perdió en tránsito. Todavía eso está allá afuera. Algún día sería interesante buscarlo. Sería una operación fantástica. Obviamente hay que darle pensamiento, pero se podría hacer. Un cañón de bronce, el bronce ustedes saben, se pone verde, pero no se daña. ¿Qué pasa? Yo no vine este barco al Registro Nacional. El secretario del Interior le gustó tanto que lo elevó como hito nacional, que se llama en inglés National Landmark, un lugar de importancia a la historia de todo Estados Unidos. Y ahí en esa época, este señor que está aquí, que era el gobernador Pedro Rosselló, casualmente le gustaba bucear. Y yo quiero ir. Entonces, esta es la placa que mandaron, placa de bronce pesadísima, y fuimos a poner la placa en el barco. Esa es la primera, y que eso es la única actividad oficial del gobierno de Puerto Rico bajo el agua. Esto es lo que es la placa. Yo creía que era el comienzo de algo, ¿verdad? Pero no, realmente. Aquí estoy bajando. Yo le dije a él, le dije al gobernador, fuimos por la placa, la pusimos. Unos policías me dicen: oiga, doctor, allá arriba hay un pelú allá abajo, un bufista, se acerca, lo vamos a arrestar. O sea, ustedes imaginan tenerle los derechos aquí bajo el agua. Y yo le digo: ¿cómo un bufista? Sí, un tipo que tiene el pelo largo, rubio, un loco ahí. No, ese es mi ayudante, ¿sabes? Cuando yo ponga la placa con el gobernador, le voy a poner el cemento hidráulico para que se quede ahí. De hecho, creo que se la robaron como quiera. Creo, estoy seguro. Tendría que verlo, pero... Y esto es bien importante. Lección. Cuando uno va a trabajar bajo el agua, idealmente debe conocer el equipo, conocerse unos a otros. Estoy como el gobernador que buceaba bien, pero el gobernador es un deportista, el hombre jugaba tenis, etc. ¿verdad? Yo estoy en un mundo aparte. Yo puse toda mi vida estoy en el agua, buceando, surfeando, qué sé yo. Y este señor, cuando nos paramos todos al frente de la placa, para que nos tomaran una foto oficial, el gobernador hizo así. Y cuando él hizo así, automáticamente yo fui para arriba.
Eso significa, se acabó el buceo, sube, le pasó algo. Y hay una foto para el periódico que no la encontré a tiempo, que se ve que está todo el mundo posando y yo estoy casi confrontando así. Y ahí ustedes ven la diferencia en la cultura de un deportista, ¿verdad? Porque casi llegó a ser campeonista olímpico, casi por él, y alguien que ha vivido toda su vida en el mundo del buceo. Malentendida señal. Es importante eso, conocerse unos a otros, hacer una operación. Usted le diga, mira, hay un cadáver en el río Loíza, donde de hecho hay tiburones en el río Loíza. Tiburones toros, bullsharks, peligrosísimos. Usted debe conocer la gente cuando va a bucear. No, que trajeron un buzo de Humacao y viene otro de Las Piedras, viene uno de Arecibo, que no se conocen, no es idóneo, no es idóneo. Es bueno conocerse y evitar estos errores, ¿verdad? Aquí, bien por encima, más sin barrera, otro proyecto del doctor Rosselló, el primer gobernador Rosselló. Interesante proyecto, muy bueno, para que la gente impedido, para los médicos, puedan ir al agua en estas rampas. Ahí me llamaron para hacer el estudio. Y yo fui y tomé un video de arrecife y les dije, miren, ese puerto está bien bonito, pero lo que ustedes están haciendo ahí es un arrecife artificial. Bien pronto se va a llenar ahí de erizos y cuánta cosa hay. Meses después me encontré con el subdirector de carretera y dice, oiga, doctor Vega, ¿usted recuerda? Sí, y ya sé lo que le va a decir. Así es lo que pasó. Millones de dólares se gastaron ahí. Trataron de comprarse un mausoleo griego casi. Debería haber sido una cosa mucho más liviana, con madera, flotante, etc. Porque fue un desperdicio de dinero. En parte así funciona el gobierno, ¿verdad? Pero yo hice mi trabajo. Yo les informé, mira, el proyecto muy bueno en idea, pésimo en lo que están promoviendo, en lo que están ejecutando. Entonces, aquí está, ahí está. La piscina olímpica del Escambrón. Me llamaron a hacer un estudio. Estudié todo eso ahí, estudié la historia. Hay unos famosísimos, de hecho, ahora mismo estamos en los centroamericanos, ¿verdad? Creo que en El Salvador, ¿no? Sí. Y ahí hubo un evento deportivo importante en la historia de Puerto Rico. Y yo le dije a la gente del gobierno, los eventos son históricos. La estructura no tiene valor histórico. Es una estructura como cualquier otra, no tiene ningún mural de un artista, no tiene nada que la distinga de cualquier piscina olímpica en cualquier parte del mundo. Yo recomiendo que hay una demolición que hay que hacer ahí, porque eso es un nido de drogadictos, de crimen, etc. No me hicieron caso, como siempre, ¿verdad? Lo académico no importa. Hasta que apareció una niña muerta en el 97 y de repente los políticos tuvieron la brillante idea. Oye, deberíamos de mover ese sitio, ¿sabes? Muy tarde, ¿verdad? Ya estaría vivo ahora, tendría hijos, quizás hasta nietos, quién sabe. En el Escambrón también estuve trabajando, la uva de playa también se lo comía, esos son en tierra, pero estoy cerquita del agua, ¿verdad? Miren acá, otro proyecto, La Puntilla, de San Juan, todo esto le ganaron al mar, a la tierra, perdón, la bahía la fueron achicando, añadiendo tierra a San Juan, y aquí está la isla del Sagón, todo eso desapareció dentro del relleno. Yo ahí trabajé en varios proyectos, miren, ahí encontramos en el relleno montones de cañones, anclas, que estaban reciclados, con diferentes propósitos, por ejemplo, un cañón así puesto, si tú utilizas para hacer un amarre, cañón atrás. Estoy buceando afuera, el muelle 6, y estamos trabajando acá. Poco después, como 2 semanas después de trabajar, acabar el proyecto, yo estaba en San Juan, viviendo en San Juan, en un apartamento que se veía la bahía, y mi esposa me dice, mi esposa es artística, me dice, oye, espera, allá afuera que no hay un tiburón. Y yo, en serio, en lo que yo corro a buscar la cámara, y tengo un poquito de telefoto, logré agarrarlo, ya se estaba alejando, un tiburón grande, justo, exactamente, que estaban buceando. ¿Okay? O sea que sí hay tiburones, y por lo general son tímidos. ¿Son qué? Son tímidos, sí, por lo general, pero todo es positivo. Esto es parte de la isla del Carbón, de Ramos Bajo Agua. Ok, vamos ahora a Culebra. Ese es el pueblo más reciente que se construyó bajo el gobierno español, San Ildefonso en Culebra, a finales del siglo XIX. Ahí estaban haciendo un muelle nuevo, porque el otro se dañó con el huracán,
Y aquí había un muelle, por ese momento todavía existía un muelle de la Segunda Guerra Mundial, y me llamaron para hacer la monitoría o supervisión de la construcción. Yo encontré un hueso ahí, era un fragmento de un hueso. Y yo dije, esto yo creo que es humano, pero no estoy seguro. Y me puse a pensar, pero también puse los huesos de un venado, porque el venado, aparte de la cabeza, el experto sí se parecen algunos huesos al ser humano. Y el tamaño es más o menos parecido, ¿verdad? Y ella me dijo, no se sientan mal, porque es que realmente es difícil, si los dos extremos del hueso no están ahí, es difícil saber exactamente. Y entonces estuve un video mirando acá. ¿Qué pasa? Que ya para esa época, finales del siglo XIX, ya era ley, gracias al Código Napoleónico de Francia, cuando invadió España, etc., los cementerios tienen que estar fuera del pueblo. Antes estaban alrededor de la iglesia, ¿okay? Ahora están fuera del pueblo. O sea que ese hueso no podía ser alguien San Ildefonso, ese quizás un pirata o quizás un indio prehistórico, porque aparece aquí el nacimiento arqueológico. ¿Qué pasa? Cuando sacamos el radiocarbono, el hueso es más o menos del 1960, es un hueso moderno, y a ellos categóricamente esto es un venado. Introdujeron a Culebra para cazarlo, y todavía existen de hecho los venados en Culebra. O sea que resolví el misterio del hueso posiblemente humano con el vagón. Esto es lo que les dije, el código nacional. Esta bala, bien extraña, disculpe que lo puse en inglés porque no tengo mucho tiempo, pero copié en inglés el informe. Y aquí conseguí lo que me parece a mí que es una identificación correcta. Es una bala de 1917 que utilizaban para dispararle a los globos que utilizaban en la Primera Guerra Mundial para observar movimientos de los enemigos. Obviamente en esa época no habían aviones ni helicópteros, ¿verdad? Y aparentemente en una práctica desde el mismo muelle dispararon esta bala que yo encontré debajo del agua en el muelle. Vamos ahora a un caso todavía más extraño. La Bahía de San Juan, hay varios sitios ahí en internet que pueden ver esto un poquito, pero aquí un arqueólogo hizo un estudio y dijo, ahí no hay nada. El dragado se lo comió todo. Entonces encuentran una imagen de sonar justo antes de que vayan a dragar, porque tienen que hacerlo un poquito más hondo para que ahora entren, en vez de venir en barcazas, la carga de Crowley, donde está la gran mayoría de las cosas en Puerto Rico, ahora va a venir un barco con propulsión, que se llama el Poquí, el Taíno, que son más grandes y necesitan este dragado. A última hora encuentran eso. Entonces mandan unos buzos o buceadores y dicen, mira, Rayos, creo que es un barco, yo no sé cómo se me llama. Oye, eso pasa por aquí, qué sé yo. Mira, eso es un barco allá abajo, ¿sabes? Y ahí entonces comienza la locura, que esta gente están gastando dinero, miles de dólares al día, por tener el dragado, tienen todo el equipo de dragado ahí parado ahí en la bahía. Y por otro lado, yo me voy a decir, bueno, pues el draga lleva pronto. Entonces les dije, miren, aquí lo único que podemos hacer, lo único razonable, es sacar el barco y nos lo llevamos y lo ponemos en otro sitio. Me dieron la misma miradita que me dieron aquellos ingenieros del Paleolítico. Y eso fue lo que sí. Entonces, voy ahora a contar un poquitito del trabajo. Miren. La palabra pecio, si queremos hablar con propiedad, es lo que tiene el fondo. ¿Okay? Aquí está el trabajo en la bahía, el dragando, etc. Un barco, no una barcaza, un barco tiene que tener explotación, estabilidad, integridad, propulsión, control de dirección y capacidad de carga. Si falta uno de esos, no es un barco. ¿Okay? Eso creo que es bastante obvio, ¿verdad? Es importante tener en mente. Aquí tenemos diferentes dibujos, no vamos a tener mucho detalle, pero un barco es una máquina. Hasta la época industrial, o sea, el principio de la época industrial, eran las máquinas más complejas del mundo. Y todos esos pedacitos del barco tienen una función, todos tienen un nombre. Aprender eso es dificilísimo. Aprenderlo en 2 idiomas o en 3, peor todavía, ¿verdad? Y yo aprendo cosas y se me olvidan. Pero como quiera que sea, aquí está el barco, en Isla Grande. Eso ahí cambió radicalmente. Esa isla ni siquiera existía ahí. Y aquí tengo algo en detalle. Este arqueólogo, un arqueólogo es muy bueno, pero no es subacuático, ni siquiera se tomó la molestia de ver las cartas náuticas de muchos años, porque algunas ponen el barco ahí, aparece ahí. El hombre se equivocó, ahí había un barco.
Esta es la imagen del radar, possible wreck. Aquí está, inclusive el récord este, que es el récord de computadora de obstrucciones marinas, también lo menciona. Aquí arriba, ¿no? Este que está aquí. The Automatic Wreck and Obstruction Information System. Esto era la isla original, que todo eso se rellenó para hacer lo que hoy es el distrito del centro de convenciones, que también tiene una historia bien confusa, interesante. Aquí vamos a ver que van rellenando esta mesita donde está el barco, este es el 34, este es el 45, este es la draga, estos somos nosotros, ¿okay? Estábamos trabajando tan cerquita de la draga que a veces nos caía fango en el bote. Entonces ellos por lo menos cambiaron el pensamiento, o sea, el orden del dragado para darnos oportunidad a que hiciéramos esta operación desquiciada de sacar el barco, ¿verdad? Yo pensé que no iba a haber casa, como esta pintura de Campeche, ¿verdad? ¿Y por qué me equivoqué? Porque lo que yo vi solamente era un segmento de la proa, la parte de al frente. Yo me di esto creyendo que esa era la embarcación. Y es erróneo, la embarcación estaba debajo del banco, toda enterrada, y por abajo un poquito inclinada. Después pensé que era una goleta. Encontré un clavo antiguo. Inclusive fui a Nueva York a buscar informaciones de goletas. Me convertí en un especialista en goletas de arriba abajo, ¿verdad? Y también el clavo había sido reciclado. Un barco más moderno utilizaron un clavo viejo. Eso me dice, esto es artesanal y viejito. Había supuestamente un arrecife, no, que realmente eran estas, la pechina esta, fragmentos de coral. O sea que me equivoqué en la interpretación original. No es un arrecife ni nada de eso. Esto que ustedes ven aquí, esta flechita que dice obra viva, es lo que queda del barco. Toda la obra viva está intacta debajo completita, que es la parte que normalmente está debajo del agua. ¿Okay? Un barco de madera, grande. Entonces pensé por la forma de la quilla que es un barco de motor. Y ahí pensé que es un PT boat. Estoy al lado de la base naval de Isla Grande, ¿verdad? Aquí tenemos un PT boat. Este es John F. Kennedy. Aquí se le hundió el PT boat en la Segunda Guerra Mundial, murió gente en ese bote. Cualquier otra persona le hubiesen dado una corte marcial. Pero como era John F. Kennedy, le dieron una medalla. Pero realmente, bueno, no importa, como quiera que sea. John F. Kennedy hizo famosos los PT boats, hay hasta películas de él, etc. ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los PT boats son hechos en un assembly line, son todos uniformes, con plywood bien tenso. Y lo que yo tenía es mucho más rudimentario, o sea que me equivoqué también, no es un PT boat. Yo pensé que podía ser un subchaser, un submarino, lo que yo encontré algo parecido así, hacia la popa en aguas negras. Aquí no se ve nada, no se ven las manos. ¿Okay? Y también me equivoqué, no era un shop 6. Finalmente me di cuenta que era un barco artesanal construido probablemente hacia la era de la Gran Depresión. ¿Okay? ¿Qué pasó? Que por la prisa que teníamos empezamos a excavar en el fango, excavar para descubrir todo el barco, ¿verdad? Tenía más de 70 pies de largo. ¿Okay? Tenemos la draga esa que cuando cae al fondo hace un boom. Ustedes saben que bajo el agua el sonido transmite más rápido. De verdad que era aterrador. Cada vez que se cae, boom. Y esto es importante. Ahora vamos un poquito a la antropología forense bajo el agua. Trabajar en el agua negra, agua oscura, que no se ve nada, no se ve las manos, no es para todo el mundo. Y no es cuestión de valor o cobardía, hay gente que no puede hacerlo. Y yo entiendo por qué. Cuando usted está totalmente rodeado de aguas negras, esencialmente es una claustrofobia visual. Igualita a que lo pongan usted en un ataúd y lo cierren y lo entierren ahí abajo. O usted está en una mina y no tiene iluminación y se queda atrapado de abajo. Visualmente es claustrofóbico. ¿Okay? Y ahí es que viene pues la capacidad de poder mantener la calma. En un momento dado a mí se me enredó una camarita nueva subacuática que tenía, se me enredó una línea. Y como una cámara nueva, la cámara nueva, en lo que yo estoy zafando la línea, mi propia línea, marcando en un sitio en el barco, me enredé yo en el tanque con otra línea.
Y ahí me dio un momento de ansiedad, ¿verdad? Que me dio ansiedad. Dije, tranquilo, respira, poco a poco logré zafarme. Yo no quiero cortar las líneas, tengo un cuchillo, si no queda más remedio, pero no la corte, ¿verdad? Y eso es importante, usted lo descubrirá, uno puede ir acostumbrándose, eso es cierto, pero yo entiendo que no es cuestión de miedo o valor, hay gente que no puede estar en visibilidad cero. Finalmente concluí que esto probablemente es Pocahontas, yo voy a entrar en esos detalles. Esto es dentro de la bahía, no crean, en la bahía a veces sopla el viento, hay corrientes, ya vimos que hay tiburones también a veces, ¿verdad? Y hay delfines, tenemos delfines que se nos pegaron. Esto es el buzo que estaba excavando con una draga gigantesca, mientras los demás estábamos buceando con equipo scuba. Aquí de nuevo la diferencia, ¿verdad? Esto es lo que se ve cuando usted se tira. El agua es toda verde. Un día bonito se ve así. Eso es un día bonito. Un buen día. Se ve la cuadrícula que yo puse para medir y eso. Y también, esto es un modelito que hizo mi esposa, más o menos así que se ve el barco enterrado. Lo que yo vi era esto, creyendo que era una barcaza, y me di cuenta que esa era la popa de un barco que estaba hasta acá, enterrado hasta la boca. Llegamos casi a 40 pies de profundidad. Y cuando usted está buceando ahí, visibilidad cero, tocando el fondo, y de repente usted llega al muro de fango, y empieza a hacer así, y usted ve que todos esos fangos por arriba, era que hay que tener bastante tranquilidad. Lo que hicimos es, después que hicimos todas esas excavaciones, que cometimos un error, tenemos que haber hecho escalonado, no tenemos tiempo, vamos rápido. No se murió nadie, pero si se derrumba eso encima del buzo, no es tan mal porque tienen una soga, tienen una manga de aire que puede hablar. Mira, me estoy ahogando, ayúdame. Pero si tú eres un buceador autónomo con scuba y te cae un muro de fango, nadie se va a enterar. Vendrá un antropólogo forense allá de aquí a 100 años, ¿verdad? Y después que estamos con todo el barco excavado, nos improvisamos estas inyecciones de PVC y le metimos ahí. ¿Por qué? Porque el aire suelta el pegamento, es como un chicle, prácticamente como un chicle, todo ese sedimento, el barco está pegado ahí. Si no hacemos eso, cuando le metemos fuerza con la bolsa de aire, se hubiese roto el pedazo. Pero una vez vimos que todas las burbujas estaban saliendo por abajo del barco, y esto está ya listo. Todas estas bolsas, le metimos un montón de toneladas de bolsas, es una operación bastante grande. Aquí estamos ya con todas las bolsas, el barco está a mitad de agua, ¿okay? Ahí empezamos a ir a remolcarlo, no hubo manera que este bote remolcara la barcaza, pero ya estaba preparado ya para eso, y metimos la barcaza esta en reversa para alejar la propiedad lo más que podamos del barco. Aquí están los buceadores encima de la bolsa, lo transportamos hasta acá. Este es el muelle nuevo, ahora tenemos un lugar protegido. Desafortunadamente, por todos los homeland security, bucear la bahía es bien complicado, el agua es oscura, está contaminada. O sea que ahora mismo ese sitio que es un recurso extraordinario para educar gente en arqueología acuática, yo me gustaría poder relocalizarlo a otro sitio de nuevo, más claro, más limpio, y poder utilizarlo. Es un barco, no es muy antiguo, era de motor, pero de construcción artesanal. ¿Para dónde lo movieron? ¿Perdón? ¿Para dónde lo movieron? ¿Para dónde lo movieron? ¿A dónde localizaron el barco? Déjame pensar un momentito, hace como 4 años atrás. ¿A dónde? ¿A qué parte? ¿De qué sitio? ¿Qué sitio? Detrás del muelle. En el agua, pero detrás del muelle. O sea que ahí no puede navegar nadie. Pero podría salir de nuevo por abajo del muelle. Un poquito más al noreste donde estaba. Aquí hay una rampa de la Segunda Guerra Mundial, ahí que continúa frente a las rampas esas. Aquí queremos hacer una muestra, un barreno, el barreno donde destruyó la madera, no funcionaba. Fíjense, estos son todos estos plumes, estos que parecen matitas porque son animales, llegaron con el barco. O sea, hicimos la relocalización sin ningún impacto a la vida marina, prácticamente. Estos son ya detallitos. Miren acá todos los dibujitos, diferentes artefactos que encontramos. Esto es una vértebra de reptil grande, posiblemente tortuga o quizás un caimán. Se cara el caimán en la bahía, como en San Juan.
Importante saber la diferencia, ¿verdad? El caimán, por lo general, no es agresivo, no que tenga como 10 pies de largo. El cocodrilo puede tener como 20 pies de largo. En Florida hay algunos, poquitos, pero los hay, de agua salada. Y como digo, sí es oficialmente un man-eater, es agresivo. Y por lo menos piensen en los dientes, la diferencia. Si un cocodrilo ni se la acerca, es una cosa extraordinaria, la diferencia es totalmente dramática. Mamífero marino, este es una imagen de sonar del barco, ve como 75 pies de largo. Este es un clavo con rayos X para poder verlo mejor. Este es el clavo, ese fue el error que yo cometí, interpretar eso como la fecha del barco. Esto es un barco reciclado. La madera era pino, pudimos identificar que es un barco hecho en Estados Unidos. Diferentes pensamientos. Las explosiones nucleares han hecho una alteración en la atmósfera, que ahora cuando usted lee muestras de carbono modernas, es un problema enorme, porque está contaminado el aire, la atmósfera entera. Y ahí sacamos, con mucho cuidado, esto es lo que yo quería hacer, sacar un segmento de madera y fechamos la parte más afuera, la parte más cercana a la construcción del barco, y ahí fue que sacamos el fechado que era principio del siglo XX. No voy a entrar mucho en detalle, mucha cosa técnica, pero ¿saben lo que es esto? ¿Ah? ¿Una qué? No tengo idea. No, una pelvis. Por lo menos te felicito. Que puedo tirar una hipótesis, ¿ok? Y mira, no es la pelvis, es una vida o hará la sola. Pero está bueno que dijiste eso, porque ese es el punto. Bajo el agua, todo se puede confundir con todo. Las cosas se van camuflajeando, lo mismo un barco con un cadáver. Zapatos. Esta botella dice 1738. Esa no es la fecha del barco ni de la botella. Eso es cuando esa tinta Higgins trajo tinta china, comenzando en esa fecha, que es el comienzo de la compañía, no de la fecha de la botella. Y esto es lo más curioso de todo. Una estatuilla que hace una estatuilla de vudú que cuando la fechamos tiene más de 200 años metida en el fondo, dentro de un barco que se hundió probablemente, bueno, el barco se hundió moderno, entonces construyó a principios del siglo XX. Le sacamos el fechamiento ahí. Y es curioso porque cuando la gente ve esto, piensa como que, wow, una maldición. Al contrario, hicimos ese trabajo, lo único que pasó es que uno el principal dencó un peleón, dencó la, ¿cómo se llama eso? En los dedos, lo que no me usar guantes. Si hubiese usado guantes, estaba mejor. Pero aparte de eso, no pasamos ningún peligro. Pero como usted está allá abajo, en agua negra, y viene y algo le toca, le choca, ¿qué es eso? ¿Un delfín? ¿Un tiburón? ¿Un caimán? ¿O un compañero que se puso o tortuga? ¿Un manatí? Los manatí también a veces pegan. Son bien curiosos, se pegan. O sea que es de verdad que una experiencia extraordinaria, trabajar en aguas negras. Y aquí terminamos por hoy. Digo por ahora. Muchas gracias. Nos vemos ahorita.